Este es uno de mis momentos favoritos de todo Dragon Ball. Empecemos desde el final del capítulo anterior, solo para destacar la increíble y espectacular entrada. Freezer manda a estos pobres diablos a matar a todos los humanos, y desde el primer momento podemos ver algo súper interesante, y es que Trunks viene a poner algo muy diferente en la mesa: efectividad. Como lo saben, los Saiyajins son conocidos por esa soberbia, esa irresponsabilidad, por llamarlo de alguna forma, esa manera de confiarse que tienen contra los enemigos, o mejor dicho, de siempre dejarlos destacar su máximo potencial, que no está para nada mal, aunque a veces pone un poco nervioso. En general queda muy bien, y por eso mismo es que ahora un contraste de un guerrero como Trunks, que va tan al grano y que además está justificado con una narrativa tan interesante, hace que este momento de su presentación quede espectacular, tanto la primera vez que lo ves como en retrospectiva. Miren qué rápido pasamos a una pantalla negra apenas los esbirros de Freezer comienzan a moverse. Pequeños detalles que agregan a la narrativa de Trunks obviamente están ahí para generar velocidad, pero velocidad en su actuar, para enfatizar lo que dijimos antes. Me gusta mucho, por cierto, el diseño de los destellos. Un tip para sus animaciones podría ser siempre buscar esta profundidad. Se ve que es la dirección de algo, o la dirección hacia algo. Es difícil de explicar, pero acá es un ejemplo de cómo se vería sin profundidad. Además que vean que tampoco son muchos frames, pero vuelvo a recalcar lo bien que está lograda la sensación de profundidad. Después de la reacción de Freezer y Cole, tenemos un plano nadir, que es, como les he dicho, que se llama el plano totalmente recto apuntando hacia arriba, un plano totalmente opuesto a un plano cenital. Para más detalles o más información sobre esto, este video de Jujutsu, en el que hablamos mucho más de camarografía y nos detallamos mucho más en este sentido. Pero bueno, ahora, si nos vamos a esto, este plano lo podríamos dividir en tres partes que lo componen: la cámara, el personaje y el fondo. En esta ocasión la cámara no se mueve, los personajes hacen un zoom in, o mejor dicho, los personajes avanzan hacia la cámara, y lo que da el efecto de que la cámara está girando en su propio eje es el entorno el que se está moviendo. En otras palabras, la capa del escenario lo están rotando de esta forma para dar la sensación de que la cámara se está moviendo. Nuevamente, este tema lo hablamos y lo profundizamos mucho más en ese video de Naruto, por si también lo quieren ver. Después de esto tenemos algo que está súper bien conseguido, que es el tema del peso de los cuerpos al caer. Acá nuevamente podemos volver a dividir el plano, en el cual tenemos el escenario que está subiendo, la cámara que está estática y el personaje está bajando. Vean las diferentes sensaciones que dan dependiendo de cómo muevan estos tres elementos. Me gusta mucho la presentación y quiero recalcar el increíble diseño de Trunks. Es que me gusta demasiado el outfit que tiene el personaje en este momento de la serie. De hecho, para este video, dato curioso, me costó demasiado elegir una miniatura, porque simplemente hay demasiados planos donde Trunks se ve increíble. Miren el suspenso que logran crear solo con unos cuantos planos estáticos, en el que agregan esta animación de viento para que no sea muy quieto todo. Y me gustaría hablar de este plano en el que encuadran el logo de la corporación Cápsula. Simplemente es increíble, porque de esto ya pasó mucho tiempo, pero imagínense la intriga de ver esto por primera vez, y ese pequeño elemento la aumenta demasiado, porque aterriza al personaje, nos dice que mínimo es terrícola, o por lo menos la consiguió acá. Pero lo importante es la narrativa que logran con este pequeño elemento en el diseño. Es que a estos momentos de la historia podría ser cualquier cosa, y todo esto es apoyado desde el diseño de personaje de Trunks, porque estos pequeños elementos siempre hacen que un diseño de personaje sea mejor, porque ya nos cuenta mucho de la historia del personaje solo con un primer vistazo. Lo que tuvo que ser vivir este momento por primera vez, o sea, a mí también me pasó que lo vi por primera vez, pero es que era demasiado joven para recordar. Vi Dragon Ball ya desde tan joven que simplemente no tengo recuerdos de este momento de mi vida, o de un momento de mi vida en el que simplemente no supiera ya cosas de Dragon Ball. Y retomando lo del diseño, es interesante como, si se fijan, nunca tenemos un plano general o siquiera un plano americano que nos permita distinguir bien una figura general del personaje de Trunks, mientras que de los demás sí tenemos planos en los que sí podemos verlos enteros, de él no, siempre manteniendo un poco el misterio y la intriga, incluso después de habernos presentado su rostro. Bueno, ahora tenemos un cambio de capítulo. No me imagino lo que tuvo que haber sido vivir este momento por primera vez sin tener idea de nada. Aunque bueno, el título tampoco es que ayuda mucho, la verdad. Ahora algo interesante es que tenemos una secuencia donde los personajes simplemente están hablando. Pero vean lo importante de un buen storyboard. Es una parte muy tensa, muy misteriosa. Palabra clave esta, misteriosa. Es importante mantener la atención aún en estos momentos tan, entre comillas, tranquilos, aunque sea solamente de personajes hablando. Por lo que vean lo seguido que cambian de planos, los encuadres tan complejos
que eligen, aunque los personajes no estén realizando casi ninguna acción. Planos generales, primeros planos, juegan con el punto de atención y con la atención del espectador en todo momento. También es increíble la tensión, no atención, la tensión que logran entre los personajes con la increíble actuación que tienen. Como Freezer, que de hecho haciendo este video me sorprendí demasiado con el increíble acting que manejan con este personaje. Giran el rostro, se enoja, se tranquilizan, pero es que el trabajo de dibujo y actuación es demasiado bueno. El personaje no solamente mueve los ojos o la boca, sino el rostro entero, con unas líneas de acción muy marcadas, y puedes entender en todo momento cómo se siente el personaje y hasta puedes llegar a interpretar por momentos lo que éste está pensando. Cuando Freezer se calma, primero merman un poco la fuerza inconsciente que estaba haciendo hacia la parte céntrica del rostro, relaja la mandíbula y deja de temblar. Podemos ver que esto lo hizo inconscientemente por los pensamientos que estaban pasando por su cabeza. Cuando ya es consciente de lo que él está pensando y de cómo está actuando, este se relaja aún más, pero ya es una acción que él realiza a propósito, por así decirlo, bajando los músculos y subiendo la cabeza, porque muestra lo tenso que estaba el personaje. Vean lo bien trabajado que está en cada momento, cada una de sus acciones. De hecho, por estas mismas, por sus acciones, yo, y repito yo, porque esto ya es interpretación, yo interpreto que puede ser que se haya dado cuenta que en realidad está hablando con un don nadie, a sus ojos, por lo que incluso manda a uno de sus soldados a matarlo, y Freezer no vuelve a retomar la atención en Trunks hasta que éste le demuestre lo contrario. Es como si Freezer en este momento le hubiera dicho a Trunks que no vale su tiempo, que no vale ni siquiera la pena enojarse con él, que no merece su atención, y todo esto se logró solo por la buena actuación que tiene el personaje. Después de esto tenemos el primer momento donde Trunks actúa, donde actúa después de su presentación, y es un momento muy clave. El soldado carga esta arma tan curiosa, supongo que es como para que los soldados débiles puedan canalizar su energía de una mejor manera o algo así, me parece a mí, no lo sé. Pero bueno, lo vemos dispararla y después tenemos un contraplano en donde nuevamente podemos dividir los diferentes elementos que componen este encuadre, la cámara, Trunks y el escenario, pero por ahora podríamos juntar al personaje con el escenario. En primer plano tenemos un aura que está totalmente pegada a las acciones de la cámara, es como si fuera una especie de subjetiva, pero en la cual podemos ver el elemento, y la cámara hace un traveling in hacia el personaje. ¿Cuál es la diferencia entre un zoom y un traveling? Como dije antes, esto se explica muchísimo mejor en el video de Naruto por si quieren aprender más al respecto de esto, pero resumiéndolo mucho, un traveling es un movimiento físico que realiza la cámara. La cámara se acerca al personaje, después tenemos un corte y quedamos en un plano medio espectacular, donde podemos destacar lo rápido que pasa todo, en especial por la reposición de los elementos. ¿A qué me refiero con esto? Es básicamente la reacción de todos los elementos secundarios a la acción principal. La acción principal es Trunks bloqueando este ataque. La acción secundaria son todos los elementos de la escena, como el cabello y la chaqueta de este, que reaccionan después de la principal, que después de ocurrir la acción se mueven de una manera muy violenta, lo que para nosotros nos da una sensación inmensa de velocidad por lo que acaba de ocurrir. Después de esto la cámara hace un paneo y tenemos luego otra reacción, que es el ataque estallando en la montaña. Pero también es muy importante de este plano destacar la acción como tal. Por ejemplo, cuando choca el ataque podemos ver esta enorme diferencia que hay entre dibujos de frame a frame, pero entre ellos siempre se genera mucha continuidad. Vean lo deformado que está el brazo de Trunks, esto genera mucha velocidad. Luego tenemos un flash frame muy corto, pero es muy importante la tendencia que las líneas toman en este momento, la energía mejor dicho, que pretenden envolver a Trunks y generar este recorrido tan hermoso, y luego ellas se deshacen en el mismo lugar, y podemos notar esto mismo en los demás ataques, como si Trunks tuviera un campo de fuerza. Este momento a mí me recuerda mucho a Odin, un personaje del anime de Kenichi, que no sé si lo conozcan, pero la verdad es que ese anime también es espectacular. Este personaje usaba una técnica que se llamaba Seikuken, creo, que tenía principios muy parecidos a esto que está ocurriendo acá, y es que me encanta este momento, y esto va a ir aumentando porque me parece que este pequeño enfrentamiento con estos soldados no era más que un preludio y una anticipación para el enfrentamiento con Freezer. Ya retomaremos más eso cuando lleguemos ahí. También miren lo mucho que tardan los ataques en caer, nuevamente la sensación de inmensidad y grandeza que tienen las peleas de Dragon Ball. Y luego Trunks moviéndose un poquito el cabello, espectacular. La verdad es que no se me ocurre ningún motivo para este plano más allá de presumir y que Trunks quede increíblemente fachero, la verdad. También me parece interesante que en este capítulo las luces, o mejor dicho la iluminación, bueno, para empezar casi siempre tiene iluminación, lo cual en el anime es supremamente complejo. Pero aparte de eso también tiene un apartado artístico, que es que están elegidas siempre blancas o casi en un blanco puro, no importa cuál sea el color base del elemento al cual está iluminando. Lo cual es muy
interesante y no recuerdo otro momento donde haya visto algo parecido, lo que aparte hace muy único a este momento en muchos, pero muchos aspectos. Trunks se acerca muy rápidamente a la cámara, pero vean cómo no está estático. Además tiene una muy buena continuidad, ya que Trunks levanta el codo, que se podría decir que es como una especie de anticipación, cortan el plano y cambian la dirección de las líneas de acción. Aparece y desaparece el hombro de Trunks y por la izquierda aparece el pobre Random. Y vean cómo avanza un poco más del lugar donde va a quedar realmente y luego retrocede. Eso da mucha naturalidad a los movimientos y también se aplican en los movimientos de cámara. Flash frames y golpea precisamente con el codo, por eso les decía que es como una especie de anticipación. Por eso este plano se siente con mucha continuidad. Hacen un contraplano y se continúa esta acción. Acá podemos ver cómo el sujeto pierde el rastreador, acción superpuesta, y el pobre cae ahí como un sapo. Y ahora los demás esbirros, incluido el primo de Jizz, atacarían a Trunks, en donde volverían a utilizar el recurso de las líneas de acción de la espada, y la pelea terminaría con un estilo muy a lo Brook. Ahora nos vamos a una subjetiva del pobre bobo que sobrevivió, y vemos cómo se le parte el rastreador, que esto va a ser muy importante más adelante. Es un recurso muy interesante, miren qué buena continuidad manejan acá. Antes de que el filtro saliera del todo del encuadre, cortan y hacen un contraplano, en donde podemos ver que el rastreador termina el recorrido que había iniciado anteriormente. Nuevamente, mantener la continuidad. Luego al men le pegan tremenda pelotada y aquí me encantaría recalcar la fantástica sensación de volumen que tienen los diferentes elementos que están cortados. Ahora vean lo interesante que es esta secuencia por los increíbles movimientos de cámara. Primero el encuadre está vacío, el personaje entra hacia arriba, lo cual queda muy bien porque anteriormente podríamos ver que este personaje estaba muy encorvado y nuevamente da mucha continuidad. Pero bueno, ahora nos quedamos en un plano detalle de sus ojos. La cámara es la que hace un zoom out y luego el personaje se va hacia atrás, para luego tener otro zoom out ahora con un corte, para que luego el personaje nuevamente sea el que se aleje de la cámara. Vea cómo van haciendo un vaivén utilizando en todo momento diferentes recursos. No solamente hacen un zoom out simple, sino que siempre están buscando esta manera de generar dinamismo. Ahora cuando Freezer lo atraviesa en un plano detalle de la mano o un plano medio del personaje, vean qué hermoso está coloreado la sangre en la mano de Freezer. Esto es por parte de un equipo de texturizado, porque como les digo, en la animación esto no se puede realizar. Prueba de esto es que cuando cambian el plano podemos ver que la sangre es muy diferente y maneja un tipo de detalle muy distinto. No es solamente porque esté hecho por dos personas diferentes, sino porque aparte de ser dos personas diferentes, son dos roles diferentes dentro del staff. Después de todo esto tenemos un momento de calma donde podemos ver a los personajes reaccionar a todo lo que ha pasado. Todo esto para añadir aún más misterio y epicidad al momento. Además le podemos sumar la información que nos brinda Vegeta, que es que siente un ki de un Saiyajin. Ya tenemos dos contextos. Puede que sea un Saiyajin y que aparte de eso tiene el logo de la corporación Cápsula. Todo esto suma a la narrativa. Y ahora tenemos un diálogo de Freezer que les juro que no entiendo, pero es que me hace demasiada gracia. No sé si es así en la versión original, pero es que Freezer le da por decir esto. Bueno, niño, ¿quieres que te diga algo? Los tipos que apenas saben utilizar la mitad de sus poderes mueren más rápido. Lo cual no entiendo por qué Trunks le responde esto. Como tú, ¿verdad? Y a mí me hace mucha gracia porque Freezer se pegó solito un tiro en el pie. Él es el que tenía el problema del 50% y lo que va y se le ocurre por decir es eso. O sea, no sé cómo es su versión original en japonés, pero si me lo pueden decir, se los agradecería mucho si lo dejan en los comentarios. Es que a la vez no me lo creo, pero a la vez sí, porque su reacción es simplemente brutal, porque es que claro, Trunks le atinó y se enoja un montón. Pero bueno, concentrándonos, ahora tenemos lo que todos estábamos esperando. El aura de misterio que tiene la escena ya de por sí era inmensa, pero en el momento en el que comienza la transformación, no, esto simplemente se va a la verga. Me gusta mucho como en este plano ponen el cielo tan oscuro, o sea, un azul tan oscuro, y rodean a Trunks con esta aura blanca para generar contraste y para llamar mucho la atención del espectador, porque cambia mucho con la dinámica que veníamos viendo hasta este momento. También me gusta mucho cómo dibujan a Freezer en este capítulo, y retomando la transformación, el cómo levanta los cuerpos está simplemente increíble. Vean cómo la fuerza nace desde las caderas o la parte baja del cuerpo, y la manera tan suave en la que suben, lo que denota que no los mandó a volar, sino que fue la propia energía de él la que los levantó en sí. Y luego tenemos estas rocas que continúan la acción que hicieron los personajes. Y acá, como les he dicho múltiples veces, las personas de los escenarios y los que animan son diferentes, obviamente. Pero lo interesante es que ellos tienen que compaginar muy bien sus trabajos para que todo sea muy coherente. Vean cómo, supongo yo, con alguna capa de fusión hicieron esta línea. Y luego la roca que pasa a ser parte del equipo de animación. Por su acabado podemos ver lo diferente y simplificado que es, pero está muy bien mimetizado por el cómo hicieron la transición y por temas de perspectiva y manejo del dibujo.
es que la secuencia quedó simplemente brutal e increíble. Ahora la cámara va a la izquierda. Esto siempre me ha gustado mucho en estos momentos donde los personajes sienten el ki o algo así, porque es como si el movimiento de cámara chocara contra ellos y frena casi al momento en el que ellos reaccionan. Me gusta mucho cómo dejan el caballo de Trunks sin cambiar por un largo tiempo y luego dejan este mismo tiempo el cabello brillando. Le da mucha importancia a esta transformación y la pelea definitivamente sube de nivel en este momento, porque ya los ataques que hacían esto hacen esto. Paréntesis para recalcar la increíble pose que tiene Freezer en este ataque. Pero bueno, como dije, me gusta mucho cómo escalan las peleas en Dragon Ball. Ahora los ataques sí empujan a Trunks, pero igual puede desviarlos relativamente fácilmente y las consecuencias o residuos que generan son mucho peores. Vean cómo van aumentando en todo momento este nivel de la pelea. Y volvemos como siempre a la importancia del contraste. Siempre para querer que algo se sienta grande, inmenso, necesitas un contexto y algo con que compararlo. Cuando Freezer comienza a cargar la supernova, Kaiosama tiene un diálogo de: Dios, el malvado Freezer quiere acabar con la Tierra de un solo golpe. Su energía es 10 veces más. Y podemos ver cómo hacen una transición con fundido cruzado, que es básicamente ir bajando la opacidad de un shot a la par que van a subiendo la del otro. Esto queda genial con el diálogo que está teniendo él para darnos contexto de lo que está hablando con lo que está pasando. Acá también podemos hablar del diseño de la supernova, que nuevamente utilizan una técnica de la que ya hemos hablado antes, que es que la animación está hecha en una base de dibujo sólido y con una máscara de recorte que tiene una textura muy compleja, es que le dan este diseño. Esto, como dije antes, lo usaban mucho en una serie que se llama Chowder y con la arena de Gaara en Naruto, por ejemplo, cosa de la que también hablamos mucho en este video. Ahora que lo pienso, este video tiene muchas similitudes con el de Naruto, por lo que siento que si este les ha gustado, la verdad creo que complementarían muy bien la información viendo ese video también. Pero bueno, acá también tenemos un agregado, y es que la parte interior de la supernova usan valores muy altos y según se va alejando lo merman y lo oscurecen para dar una sensación esférica y dar profundidad. Qué pesado Cole con lo que destruyan el planeta, destruye el planeta, que sí, hijo, que sí, ya va. ¡Freezer, acaba con este planeta! ¡Este planeta explotará! ¡Freezer! ¡Destruye este planeta! Acá nuevamente es increíble el contraste. Vean cómo el cielo es coloreado con una textura hermosa, que si supiera más de arte tradicional, la verdad me aventuraría a intentar adivinar la técnica con la que está hecho, pero no es el caso, así que continuamos. Miren cómo la nave también pierde el color, y esos detalles en negros en los personajes hace que se sienta muy fuerte la fuente de luz. Recuerdo que usaron esto en el nuevo Sparking Zero. Ahora, si nos vamos a la narrativa, podemos ver que primero paran la supernova, después de esto podemos ver cómo aumenta de tamaño el humo que la estaba rodeando, y hasta esto es que vemos que los personajes reaccionan. Ahora, esta otra escena que es espectacular y está logrado solo a punta del buen manejo de capas. Podemos ver que en todo momento la supernova es una capa y tenemos otra con un glow, que esto es para dar la sensación de que es una fuente de luz. Luego tenemos el background, que en este caso incluye a Trunks. Tenemos un corte en donde tenemos el mismo uso del plano y el mismo uso de este recurso, pero ahora en un plano medio de Trunks, el cual está animado solamente levantando el brazo y por el manejo de capas se entiende que está levantando la supernova. Y ahora tenemos otro corte que nos lleva a un zoom out a un plano general donde termina esta acción. Intenta imaginar cómo sería utilizar estas mismas técnicas pero solamente desde un plano general sin hacer los planos detalle. Prácticamente no se me ocurre una forma en la que se podría hacer sin animar el cuerpo entero de Trunks, por lo que es una elección muy inteligente de los planos, y en especial porque la escena en general queda mejor. Por eso utilizo la palabra inteligente, ya que estos planos tan cerrados ayudan mucho a mantener este misterio. Vean otro ejemplo de cuando él comienza a caminar, donde aprovechan este corte para pasar la mano de Trunks hacia adelante, ya que sin este último sería muy complicado pasar a Trunks a primera capa sin que se pierda un poco la sensación de profundidad tan buena que vienen manteniendo, por el hecho de cómo está hecho esta supernova con la técnica de capas que mencionamos antes. Ahora cuando Freezer explota la supernova, amo como parecía que el ataque iba a Trunks, pero de repente se suaviza el movimiento y rápidamente gira y se va hacia la supernova, y agregan estos elementos negros para dar una sensación de flujos, como si fuera una gota de agua que se disuelve al entrar, y cuando la supernova se expande se puede ver más el tema de las capas. Vean cómo estas fisuras continúan con esta textura de la supernova. Es brutal cómo se ve
ve de bien, este plano simplemente es hermoso. Y ahora todo lo que hemos visto de Trunks, siempre que él actúa es para ganar, o mejor dicho, para matar. Esto es precisamente de lo que les hablaba al principio del video. Si nos fijamos podemos ver que todos estos momentos calmados de Trunks eran cuando hablaba o recibía los ataques de otros, pero siempre que él actuaba era para acabar el enfrentamiento, y acá no es la excepción a pesar de que estamos hablando de que está peleando con Freezer. Primero, un paneo brutal que termina con un contrapicado para engrandecer a Trunks, un contraplano para dar contexto y vemos un plano detalle de las manos que hace un zoom out con corte. Hace las poses famosísimas de las manos donde puedo resaltar la sensación de velocidad que si se fijan está lograda ya que hay mucha diferencia entre dibujos y pocos frames. A mí me daba mucha curiosidad el por qué Trunks hacía esto y hace poquito lo vi en un video de Zenkai que me gustó mucho. Continuando, lo importante es que ahora Trunks termina en esta pose, cosa muy relevante para la continuidad, ya que cuando cambian del plano, este termina la acción que había iniciado en el plano anterior, y el ritmo también es importante, porque venimos de una secuencia muy rápida y dinámica gracias a los movimientos de Trunks. Por eso es que ahorita mismo hacen una pequeña pausa antes del ataque importante, precisamente para eso, para darle importancia. La reacción de Freezer es simplemente espectacular, el cómo la cámara acompaña el movimiento y cómo se maneja el timing y lo bien dibujado que está Freezer en este momento es simplemente brutal. Cuando esquiva me gustó un montón cómo suben estos pequeños rastros de humo, además de que la elección de la paleta de colores está increíble. En mi caso particular, todo lo que sea morado yo simplemente digo sí. Y ahora tenemos otro momento muy similar al anterior porque podemos ver cómo las dos reacciones de Freezer son muy parecidas, pero pueden notar que este movimiento que realiza ahora es mucho más agresivo, pero nuevamente vuelvo a destacar lo mismo, el cómo la cámara acompaña el movimiento y lo bien dibujado que está Freezer en todo momento. Ahora en este tenemos un agregado que es un destello blanco que sirve para ocultar la presencia de Trunks y luego para presentarlo. Podemos ver lo aterrado que está Freezer y agregan este detalle, que es el último frame con un poco más de trabajo de dibujo, o mejor dicho, con un estilo de dibujo un poco más volumétrico. Y todo esto es para generar tensión, porque este es un momento muy importante, un momento que simplemente pasó a la historia del anime. Y de verdad me encanta la expresión, o mejor dicho, lo bien conseguida que está la expresión y la sensación de terror del emperador. Ahora tenemos que Trunks hace una anticipación, y al atacar amo lo fluido y suave que se siente cómo pasa la espada de Trunks como si literalmente hubiera cortado un pedacito de mantequilla. Nos ponen en primer plano a Freezer para, al hacer el contraplano, no nos quede duda de que estamos viendo una subjetiva de él. Ahora utilizan un plano muy similar a este otro. ¿Se acuerdan que les dije que lo recordaran porque iba a ser importante más adelante? Bueno, acá está. Y es que yo siento como si esta pelea fuera la misma en diferentes etapas, subiendo más y más el nivel de la pelea para aumentar aún más la epicidad. Como les digo, la importancia del contraste, porque podríamos resumir las etapas de la pelea de Trunks contra los esbirros muy parecidas a las etapas de la pelea de Trunks contra Freezer. Obviamente con diferencias, pero en los momentos más importantes son muy similares, pero al ser en diferentes etapas, o mejor dicho, con diferentes usos de estos elementos, obviamente la parte de Freezer mucho más exagerada, hace precisamente que ese momento se sienta aún más impactante, más grande y más épico. Y como les dije, ahora podemos ver a Trunks partirse para volver a un contraplano anterior y ver la realidad. Miren como cuando separan a Freezer del todo, agregan esto que es para dar un trabajo de volumen, para que Freezer no parezca un simple PNG y se vea que este personaje tiene profundidad, cosa que se siente aún mejor cuando volvemos al plano inicial. El trabajo de volumen de Freezer simplemente es espectacular. Y acá básicamente termina el capítulo, pero como soy buena gente les voy a dar el bonus del capítulo que sigue, que es la parte de la muerte de Freezer. Y es que en el cambio del capítulo volvemos a ver la acción, y es muy curioso porque son los mismos planos muy diferentes, dan sensaciones muy distintas. Trunks pica a Freezer en pedacitos y me gusta mucho como cuando va a realizar el ataque, los cambios de planos están muy coordinados con los movimientos que está realizando el personaje, y simplemente es muy satisfactorio visualmente. Es muy similar a la técnica de multiplanos que mantienen usando en One Piece, de la que ya hemos hablado antes. También nuevamente recalcar la sensación de profundidad que tienen las partes de Freezer, y una cosa curiosa es que en este frame se les fue una partecita blanca que era en rojo. Y todo esto finaliza con las partes de Freezer quemadas cayendo y Trunks mirando a Cole. Y así termina este combate que, como les digo, es uno de mis momentos favoritos de todo Dragon Ball, por lo práctico que es Trunks en su actuar y cómo contrasta esto con los demás combates de Dragon Ball. Cosas muy interesantes, en especial por la narrativa que llevaba Dragon Ball en este momento, porque si nos fijamos bien, todo este momento ayuda a inflar a Trunks, pero no solamente a él, sino a todo lo que conlleva ser un Super Saiyajin. Y entre más inflado estaba el Super Saiyajin, más impactante iban a ser los momentos posteriores de la saga, y más importante iba a ser la obtención del Super
Super Saiyajin 2, cosa que al final terminó siendo espectacular y pasando prácticamente a la historia. Espero que les haya gustado y si fue así les agradecería mucho que me siguieran para ver análisis como este y que no se pierdan de ninguno. Vamos a estar subiendo todo sobre Dragon Ball, no solamente Z sino también Super. Les recuerdo que tenemos un Discord donde pueden hablar directamente conmigo y en donde hacemos llamada de vez en cuando para hablar de animación, anime y arte en general. Si quieres conocer también un poco más de mi trabajo, el link de mi Instagram siempre lo dejo en mi descripción, así que muchas gracias por ver.